Gracias. Hola, hola. Gracias, Martín, por la introducción, ¿no? Perdón que no te presenté, Jairo Rojas. Gracias, Jairo. Fue uno de los primeros lectores que adelantó que acusó recién lectura en redes sociales y no dudamos en decir, Jairo, vos querés tener una charla con Dani, ¿no? Tenés cosas para decirle, bueno, acá te todo. Sí, el primer comentario, ¿no? Que lo posteé en realidad en el Facebook y en Instagram, ya asomé como mi primera impresión sobre este libro, que bueno, lo voy a repetir acá como para iniciar esta charla. Eso lo escribí en este formato. Querido Daniel, al final escribiste un libro espiritual, pero esto entendido como una fuerza primaria que anima la escritura y una escritura vital que a medida que avanza, revela, alumbra, pero no tanto los pormenores de una existencia particular, sino lo que subyace debajo de lo evidente y que conecta con otras historias. Capaz te choque la palabra espiritual, pero para mí es un fenómeno más amplio, lejos incluso del tono religioso o de un mundo difuso y allende. Puede que mi visión panteísta me lleve a esa interpretación, pero me cuesta seguir estructurando el mundo de manera binaria, cuerpo-alma, cuerpo-escritura, razón, emoción, etc. En este libro, tu feroz sinceridad ante la escritura, ante el maestro Lebrero y ante tus propios ojos, también minan esas falsas separaciones y de alguna manera le das claridad a esa correspondencia entre lo que pensabas, sentías y hacías en momentos claves de tus vivencias que me han conmovido e incluso me han revelado dramas velados en mi propio camino. Y si me generó un movimiento interno, es porque hay vida, y si hay vida es porque esta escritura viene con entrañas cuya franqueza no es tan lejos de la espiritual. Un poco para contextualizar de qué se trata el libro, ¿no? Digamos que se inicia con una petición de una editora, que es Emma, que está como muy deseosa de publicarte, y para eso te ofrece una serie de proyectos, de posibilidades de libros, y uno de ellos es escribir un libro sobre espiritualidad, o un libro espiritual, ¿no? Y digamos que esa petición va a ser el detonante de la narración que viene a continuación, que digamos, lo podría marcar dentro del tono autobiográfico, pero yo creo que tiene muchas más cosas que eso, ¿no? Y entonces me quedo con este primer concepto que aparece, que es, digamos, la espiritualidad, ese concepto, esa idea que suena rara, como conflictiva, como que en algunos molesta incluso. Entonces abro como esta pregunta, ¿cómo es tu relación con esa idea o con ese concepto, incluso con esa forma de vida? Y sobre todo también esa relación de ese concepto con la escritura. Hay en un momento del libro dices que en realidad tú no tienes verdad, digamos, no tienes ninguna verdad que mostrar y eso. Sin embargo, veo como que hay unas tentativas por otro lado. Claro. Sí, para mí la palabra espiritualidad se volvió obsoleta, no la entiendo mucho, porque por lo general viene relacionada con eso de los espíritus o las otras dimensiones, los otros mundos, los fantasmas, los ángeles, los dioses. A mí me parece que eso, cuando Emma me hizo esa pregunta o ese ofrecimiento, me quedé pensando que era un libro sobre espiritualidad, que era un libro espiritual. Me parece que en la literatura, de alguna manera,
tiene que haber como una maridaje entre lo estético y lo ético, ¿no? Entre la forma y el contenido también. O sea, vos podés expresar un contenido, un determinado contenido, pero si la forma no acompaña ese contenido, y si la forma no es una manera de decir también algo, entonces no hay arte. Hay otra cosa, hay libro de autoayuda o hay lo que sea, ¿no? El contenido tiene que ir como unido inseparablemente a la forma. Y esas dos cosas, si querés mirarlo así como de manera binaria, tienen que estar como profundamente compenetradas y casi ser indistinguibles para que haya arte. Y eso es lo que no hay en la mayoría de los libros espirituales. Yo pienso en los verdaderos libros espirituales que además son sobre espiritualidad. Pienso, por ejemplo, en los libros sagrados, ¿no? Que son de la Biblia. No sé si es posible definir qué es. Es más, me parece que es claro que no solamente el contenido de lo que se dice es importante, sino el aliento con el que se dice, el estilo con el que está dicho, lo que también habla ahí. Entonces, para mí sí, la palabra espiritualidad en un momento se volvió como una manera de mentir casi, ¿no? Como habría que inventar otra palabra para eso, al menos. Sí, en el libro igualmente tienes como una opinión, ¿no? que me gusta mucho, que es los libros inspirados, ¿no? Que esto que estás diciendo, ¿no? Son libros que de alguna manera hay como esa vitalidad del que escribe está presente, ¿no? Se diluye lo que normalmente separamos, ¿no? Exacto. Para mí es eso lo que hace que un libro, digo, no en vano los libros o el arte siempre se ha hablado de que dependen de la inspiración, ¿no? Como en ese sentido me parece que tiene uno lo piensa a veces capaz que también escribir como un trabajo espiritual en el sentido de que estás como todo el tiempo trabajando como en el caos, ¿no? Y tratando de echar luz sobre una oscuridad o caminando hacia lo desconocido, porque vos no sabés qué es lo que vas a escribir, cuál es la próxima frase, cuál es la próxima escena. Siempre estás como ante algo que tenés que estar dispuesto a que te sorprenda, a que te frustre, a que te eluda, que tenés que perseguirlo, como que persigue un rastro muy sutil. Entonces capaz que también por ahí viene como donde yo veo que la escritura puede tener en gran medida como algo vagamente espiritual. Sí, sin duda. Como lo que decía Baudelaire con la poesía, que tiene que ir siempre hacia lo desconocido. Exacto. O sea, si no tienes ningún tipo de revelación. Hay en el libro también una anécdota muy linda con este autor Carlos Castaneda, ¿no? Que es un autor también problemático un poco, ¿no? Sí. ¿Dónde se mete, no? Son libros espirituales, son libros que mucha gente cuestiona, etcétera, ¿no? Sin embargo, me pareció como, digamos que ese libro, especialmente para ti, te haya hecho ese clic, ¿no? Claro, sí. A mí Castaneda, yo no lo conocía hasta que lo leí ahí por primera vez en Nueva York. Y me sorprendió eso, cómo inmediatamente al empezar a leerlo empezaron a suceder cosas en mi vida, ¿viste? Como cosas mágicas, digamos, ¿no? Y yo me daba cuenta que era por influjo de estar leyendo eso, como que te pone en una situación mental, ¿no? Como orienta tu mirada o tu pensamiento hacia determinadas regiones que antes no, y inexplicablemente empiezan a suceder cosas. Entonces, creo que también tiene que ver con el hecho de que, no sé, por ejemplo, pienso Castaneda es probablemente el creador de uno de los pocos personajes de la literatura del siglo XX que ya salió de las páginas de sus libros y se metió en el mundo, ¿no? Como Don Juan,
que hay gente que se pregunta si existe, si no existió, hay gente que lo está buscando todavía, ¿no? Como hay gente que dice haberlo encontrado. Y en el fondo no importa, digo, pero eso es lo que es un libro verdaderamente espiritual, capaz de crear a través de las palabras algo a un personaje que es mucho más real que muchas de las personas que conoces y al que querrías ir a buscar y saber si realmente existe, ¿no? Como penetra el mundo de alguna manera. Y además me gusta esta idea que dices, es como la influencia va al revés, es de los libros hacia el mundo, ¿no? Claro. No es que la literatura se está alimentando de No, la no. realidad, Claro. acá el libro sale a intervenir, ¿no? Que es lo que tú decías que te pasaba, que empezabas a vivir cosas. Claro, ¿no? claro, es como una invasión, eso, es como una invasión. ¿Quién era el que decía que la realidad imitaba el arte? Oscar Wilde. Sí, Oscar Wilde, sí, tal cual. Siguiendo con esta idea, digo, normalmente lo espiritual también se asocia con lo religioso y tú tuviste un pasado, digamos, ¿no? Vinculado así con lo religioso que te dio, digamos, cierto carácter también, ¿no? Cosas buenas y malas. Sí. Y también te dio la escritura, ¿no? Porque al menos acá hay un par de datos importantes que de niño cuando te dan ese cuaderno que es una especie de diario y que de alguna manera es un momento fundacional, ¿no? Porque empiezas a escribir ahí y luego de más grande, de joven, cuando te desligas de ese mundo, también va a ser motivo de escritura, porque de alguna manera todo eso ayudó a los monstruos que salgan también. Tal cual. Entonces lo religioso ahí tuvo un detonante de la escritura también. Absolutamente, ¿no? Yo le debo un montón de cosas a esa crianza religiosa y en parte como trazando el mito del origen de cómo fue que empecé a agarrarle amor a la escritura, es ese preciso instante, porque me acuerdo perfectamente, ¿no? Como estar con ese cuadernito a los 7, 8 años y estar como empezando a disfrutar lo que era estar en silencio en mi escritorio, con las palabras, diciendo lo que me había pasado en el día, o las cosas que pensaba, o noticias que había escuchado, y pensando incluso en la posteridad, ¿no? Porque ese diario que yo tenía, que se me sugería llevar como niño mormón, estaba apuntado también a que lo leyeran mis nietos y tataranietos después de que sucediera la segunda venida de Cristo y solo quedaran los justos en la tierra, de los que mi descendencia iba a ser parte. Entonces estaba escribiendo como para otras generaciones, ¿no? Como que capaz que un poco eso también ya es la mente del escritor, ¿no? Como en un punto el escritor, en algún momento, si no en muchos, se le cruza por la cabeza esa noción de que, bueno, que mis libros van a ser leídos por mis congéneres y también por otros, por las generaciones posteriores. Ese sería un sueño que todo escritor tiene de alguna manera. Y en tu caso, cuando escribes, ¿bien tienes como un lector ideal? Varios. A veces pienso en mis escritores guía, que por lo general me acompañan en mi escritorio. Tengo ahí los libros de esos escritores que nomás con mirar el libro ya te inspiraste, o lees un par de paginitas y te hacen querer. Puedo pensar terminando una escena, un capítulo, si esto le gustaría al hebrero, qué pensaría Salinger si leyera esto, qué le parecería esta frase a Borges. Con Borges no me meto demasiado porque si no, no escribís nada. Sí. Y aparte de ellos, ¿hay otros maestros guías o escritores guías que tienes normalmente, a los que recurres? Sí. Hay una poeta canadiense que se llama Anne Carson, que
que también es medio inmediato, y a ella la conocí, empecé a leerla mientras estaba en Nueva York. Es como de la segunda tanda de mis maestros guías, digamos. Cuando recién empecé allá a los 19 tenía como Bret Easton Ellis y Lebrero y Kosinski, que eran como mis faros, Lautréamont, y después la segunda tanda ya venían como con eso, Van Carson, Salinger, Carver, Felisberto. Esa vendría a ser como el cuadro. Como el altar. Ahí va. Hablando de uno de tus maestros, en 1997 conoces a Mario Lebrero, ¿no? Que en realidad pudo haber sido tu maestro, solo que fue un encuentro fugaz, pero revelador de todas maneras, porque al menos como lo presentas en el libro, digamos, ese capítulo, ¿no?, que es el encuentro con Lebrero, es el que tiene como, digamos, muestra las diferentes relaciones que hay con la escritura, del autor con la obra, digamos, la literatura y la vida, ¿no?, es más rico, ¿no? Totalmente. Entonces, aunque fue fugaz, fue muy importante para ti, ¿no? Y para mí Lebrero es como fue. Yo no hubiera publicado mi segundo libro en Trilce si no fuera por Lebrero, que lo leyó y se lo recomendó porque era la editorial en la que él publicaba. Eso lo más de la influencia práctica que tuvo en mi publicar, pero para mí ya había sido, desde el momento, la primera vez que lo leí fue un rayo, o sea, creo que lo dice ahí el narrador, como para mí Lebrero fue el primero que me hizo pensar que se podía ser uruguayo y escribir bien. Yo no leía mucha literatura uruguaya en aquel momento, ¿no? Era un pendejo y para mí era como leía más cosas de afuera. Y me sorprendió que alguien pudiera escribir así siendo de acá. Y después me fascinó más todavía el hecho de que nadie le daba pelota, ¿no? Nadie le daba pelota, tenía sus círculos de lectores acérrimos, pero nadie hablaba de él demasiado, ni siquiera se encontraban los libros de él en la librería, ¿no? O sea, era un huevo conseguir sus libros, y se mantenía él mismo casi que por principio medio apartado del mundo, y no se hacía ninguna autopromoción, y eso me empezó a parecer una manera de pararse frente a la escritura y al mundo admirable, y nada, me pareció que el loco encarnaba como una ética, ¿viste? de escritor, así que sí, en algún punto lo nombras como escritores puros o algo así. Eso, ahí va, ¿no? Como que el compromiso con la escritura es tan fuerte que incluso dejan de lado cosas importantes también. Exacto. De hecho, es impactante también cómo aparece la figura de Lebrero. Es como una moneda, las dos caras de la misma moneda, ¿no? El Lebrero genio, pero también el hombre, el humano, imperfecto, defectuoso, digamos, emocional y físicamente, ¿no? Entonces es como una nueva imagen de alguna manera. Absolutamente. ¿No? Yo tenía 21 años cuando lo conocí, era muy joven y lo tenía idealizado por completo, o sea, en mi mente. Ni siquiera había visto fotos de él porque no había internet, no había manera, o sea, en los libros de él capaz que aparecía una fotito así. Entonces no estaba muy preparado para lo que iba a encontrar. Yo no sabía muy bien que la gente podía romperse. De mi experiencia del mundo adulto no era tanta. Sabía que la gente podía pasarla realmente mal y llegar a estados, no sé, pero más que nada era mi propia expectativa o mi propia idealización la que quedó como ahí puesta en jaque, ¿no? Y Lebrero siempre siguió siendo como un maestro para mí, en el sentido de que me hizo pensar
y revisar muchas cosas mías. Nomás por el hecho de yo haberlo leído y haber tenido ese encuentro, para mí ya era como suficiente. Además me di cuenta de una cosa, me pareció darme cuenta de una cosa que era muy encantador, muy hechizante su presencia. Yo no quería ser hechizado por nadie ya a esa altura. Ya había tenido toda una infancia y una adolescencia de haber sido embrujado por figuras de autoridad, y desde José Smith hasta Jesucristo, hasta mi padre, no sé. No, quería lanzarme un poco más en la vía del autodidacta. Sentía que si tomaba su sugerencia de que siguiéramos teniendo relación, podía llegar a perderme en él, digamos. A seguir como el camino que Exacto. él va sugiriendo, ¿no? Hay un momento también que es paradójico, que es el final de carrera, digamos, cuando el hebrero ya publica sus últimos libros, que es esta imposibilidad, ¿no?, de escribir, que tú la subrayas de alguna manera ahí, ¿no? Y esto también porque veo que te interesa, ¿no?, como un poco la escritura antes que la literatura, ¿no? La escritura desnuda, la no invención, digamos, no la ficción, que es lo que básicamente pasa en este libro, ¿no? Hay una descarga, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y es eso, la palabra desnuda, y que bueno, que pase lo que pase, ¿no? Así como lector también te sigue interesando ese tipo de búsqueda con la escritura, ¿no? Sí. ¿Cuál es la búsqueda exactamente? O sea, que la escritura no se vincule directamente con la ficción, Claro. ¿Qué es esto? Sí. Sí, a mí, a partir de un momento, bueno, de hecho, este libro empezó a ser escrito hace 6 años. En el 2014, que hice unos textos para la revista Lento, en el que aparecía alguna parte de este material, porque estaba esta historia que yo había vivido en Nueva York, que me interesaba contarla, que desencadenó mi regreso a Uruguay. Y ahí fue la primera vez que me picó la necesidad de escribir sin invención, de escribir sobre mi vida. Bueno, terminé esos textos y los dejé por ahí, y después, muy poco tiempo después, murió mi hermano Seba, y esa fue como una puerta casi como obligatoria de entrar ya de pleno en seguir en esa vía de escribir sobre mi vida. Empezó como a conectarse todo. O sea que me pregunto qué será, ¿no? Si serán fases en la vida de uno, que uno le interesa una cosa, después le interesa otra, después mañana. Porque a la hora de leer, por ejemplo, me gusta leer cualquier cosa, ¿no? Como puedo leer y disfrutar y apreciar y valorar tanto una novela, un cuento, un poema, una autobiografía. No tiene por qué ser a la hora de leer eso. A la hora de escribir, hoy sí me interesa mucho más como lograr contar ciertas cosas de mi vida que parecen ir formando libros, zonas de sentido que se sostienen por sí mismas entre una etapa y la otra. Y ahora pienso también en la producción del librero, que arranca, ¿no?, como con un poder imaginativo y de ficción muy grande e importante, y termina, ¿no?, con la novela luminosa, que es todo lo contrario, aunque la novela luminosa en sí es un ejemplo de lo que hablamos, ¿no? Sí. De este tipo de libros que tiene un poder que es muy poco común, ¿no? Totalmente.
para ti también fue muy importante leer esa novela. Yo me pregunto ahora que estamos hablando, también estas son las primeras veces que tengo que hablar del libro, entonces a veces me cuesta un poco, pero hoy no pensé mucho sobre el libro, más de lo que pensé mientras lo escribía. Pero una cosa es pensar mientras escribís que estás remetido y pensás poco, porque cuanto más pensás, más te trancás. Y ahora empezás a hablar con otra gente y empezás a tener que poner en palabras un montón de cosas para las que no tenés palabras. Pero ahora pienso si haber leído la novela Luminosa, que la leí en el manuscrito aquel en el 2002. A mí me impactó mucho ese último capítulo. La última parte de la novela luminosa, que es la novela luminosa propiamente dicha, en la que Lebrel intenta, para los que no la leyeron, Lebrel intenta en esas 90 páginas, 100 páginas, poner en palabras ciertas experiencias que vivió, que de alguna manera prueban que hay una dimensión que nos trasciende y que penetra a esta dimensión de vez en cuando, y se puede llamar una dimensión mística o lo que sea, y tienen que luchar para poder expresar eso, que son experiencias para las que en realidad no hay muchas palabras, porque las palabras del mundo material tienen un drama ¿no? Son muy limitadas para describir eso otro, y es maravilloso porque el loco está haciendo como hablando de su propia vida, abandonando la ficción o todas todo lo que había aprendido hasta ese momento, que era como construir estas novelas ficcionales o imaginativas, que él no creo que las llamara imaginativas, creo que las llamaba más como manera de representar mundos interiores, ¿no? Vivencias del alma. Pero me impresionó un montón eso, porque además lo hace motivado por el miedo a morirse en una operación que le van a hacer de la vesícula. Y me pareció como que, y acá capaz que se ponían en mecanismo, mis propios mecanismos de idealización de él, ¿no? Como, está loco, te van a operar de la vesícula, te viene miedo a morirte, estás como, tenés una sentencia de muerte, entonces, porque sos escritor, lo que haces es, vas, te sentás y escribís lo que te falta escribir, decís las últimas palabras que tenés para decir, y las encontrás y las intentás poner en el papel, ¿no? Como la prueba definitiva de si sos escritor, es eso, ¿no? No te vas a ver las cataratas del Niágara para haberlas podido ver antes de morirte. Entonces capaz que hasta de ahí viene como la influencia para la escritura esta. Me gusta pensar, ¿no? Capaz que el haber sentido que esa era como un gesto súper valioso literario. Sí, sin duda. Yo veo ahí como una especie de puente también entre la forma o el tono que usó y de alguna manera también el que tú quieres, al menos en este momento, emplear. Capaz para la gente que ya ha leído a Daniel, pues saben esto que hablaba Martín al principio, de este silencio tuyo, ¿no? Donde no escribías, pero estabas bien, digamos. No había ningún peso encima de que por no escribir se caía el mundo, algo así, ¿no? Y bueno, también cuentas un poco tu experiencia migratoria, digamos por llamarlo, que es una experiencia migratoria atípica porque no es que abandonas el país. Y eso me hizo recordar un verso del poeta León de Gries que decía que todos mis viajes son viajes de regreso a mí mismo de alguna manera, ¿no? Entonces ese viaje o esa huida o lo que sea te hizo otra vez, ¿no? Como volver a enfrentarte, y de alguna manera esto es como el resultado, ¿no? Como esta visión sobre lo que has vivido, ¿no? O sea que ese viaje puedes contarnos a ver cómo influyó eso para ese silencio, para romper con ese silencio. Sí.
yo estoy de acuerdo con León que todo viaje es un viaje de regreso, no creo que haya otra cosa que regresar. Lo que pasa es que uno tiene la ilusión de que puede alejarse, pero alejarse, en todo caso, para mí fue como una forma de mirar mejor de lejos lo que supuestamente dejaba atrás. Guíame un poquito más porque me perdí recién en el libro de pensamiento, ¿cómo era? Sí, esto de que entras en esa etapa de silencio, ¿no? Y digamos que esa experiencia en Nueva York también va a ayudar a romper con ese silencio, ¿no? Porque, bueno, de hecho ahí es donde lees a Neda y empiezas como a pensar, ¿no? En la escritura nuevamente. Sí. A mí Elvio Gandolfo me decía una cosa cuando yo en la primera época en la que estaba dejando de escribir, que yo le decía, me siento como que no voy a escribir nunca más, siento que casi que no me interesa. Y el loco me decía, vos quédate tranquilo porque un escritor, si es escritor, los libros lo terminan encontrando a él. ¿No? Como no tenés que esforzarte en encontrar el próximo libro que vas a escribir y quemarte la cabeza por eso, es como quedarte tranquilo de que el libro va a terminar como viniendo, ¿no? Yo en el fondo creo que un poco me entregué a la no escritura durante todos esos años, un poco confiando en eso, ¿no? Como diciendo, o sea, que si tengo otro libro para escribir, va a llegar. Y me parece, a ver, un punto de vista interesante pensar que lo que hice todos esos años de alguna manera fue vivir cosas que luego acabarían conformando mis futuros libros, ¿no? Porque de las cosas que viví en todo ese tiempo es de las que he escrito principalmente desde que volví a escribir, ¿no? Entonces fue como juntar material para la escritura, en parte, aunque yo en ese momento no me he dado cuenta tampoco, ¿no? Porque realmente me estaba convencido de que estaba bien sin escribir. Y creo que es una postura ética también, porque en algún momento eres como, digamos, rechazas la escritura mecánica y utilitaria, como lo llamas, ¿no? Incluso la carrera de escritor te molesta eso. Absolutamente, claro. ¿No? Como un oficio, como un trabajo, como... Sí, muy romántico todo lo mío. Un poco también, creo que uno a veces como, eso, se encuentra a sus maestros, como pasó con Lebrero, como pasó con Salinger, con tantos otros, ¿no? Como vas intuyendo cómo se paran ellos con respecto a esas cosas y las que te resuenan o te parecen que están buenas, preservar cierta pureza. No es difícil de adivinar que una vez que das un pasito dentro de la industria, de que hay grandes peligros que puedes correr, ¿no? Me acuerdo cuando fui a Madrid a presentar Derretimiento en el 99, también que era jovencito, ¿no? Tenía 23 años, y uno de los dueños de Lengua de Trapo de allá me dijo de la posibilidad de irme a vivir a Madrid, ¿no? Y de repente sacar una beca para la universidad donde él enseñaba. Y vivir en Madrid era mucho más conveniente si uno quería hacer carrera como escritor, porque es uno de los centros editoriales de habla hispana, ¿no? Puedes vivir en Barcelona, en Madrid, en Ciudad de México. No sé, ahora mismo no sé si Bogotá cuenta o si Buenos Aires, capaz, ¿no? Pero es mucho más conveniente estar en Madrid si querés intentar por lo menos tener una carrera. Y no me tentó para nada, ¿viste? Como esa situación. Me parecía, siempre tuve la sensación de que las cosas que tenés que ir a buscarlas como con demasiado ahínco y hacer demasiado trámite y lobby, no hay un gran mérito después cuando salen en realidad, porque las estuviste buscando y estuviste haciendo como todo este trabajo
extraliterario para el éxito de tus libros o de tu ser escritor. Como siempre me pareció más interesante la cuestión de enfocarse en escribir buenos libros y el mejor libro que puedas y que el libro haga su viaje, si puede hacerlo. Y capaz que eso tiene que ver con haber nacido acá en Uruguay, que uno ni siquiera tiene ya mucho derecho a soñar con grandes éxitos, ni grandes ventas, ni grandes repercusiones. Entonces uno se acomoda a ese tipo de sueño, se desprende ya incluso de esa posibilidad de anhelar eso y se concentra más en eso, en el proceso, en la escritura, en el producto, en el libro. Nuevamente es como más importante la escritura que la literatura, y todo lo que hay alrededor, ¿no? Absolutamente. Ahora entiendo un poco más lo que me querías decir con aquella pregunta, la literatura y la escritura. Sí. Yo pienso que de lo que más sí, una cosa que me interesaron distintas cosas, ¿no? En distintos periodos mientras escribía. En algún momento me interesó la creación de personajes, en algún momento me interesó la creación de atmósferas, en algún momento me interesó generar ciertos sentimientos o impactar de determinada manera. Pero pienso que una de las cosas que siempre me interesó es la escritura como a nivel casi básico, de decir, el misterio de escribir una frase que haga que el lector quiera leer la siguiente. Como eso es lo que siempre más me interesó hasta el día de hoy, que yo pude identificar desde el día que me puse a escribir realmente, entender de alguna manera que eso era lo que para mí era lo fundamental. Bueno, y sin duda Visiones para Emma tiene eso que estás diciendo, y tiene una vida propia, y cada persona que está acá seguramente compartirá esa opinión. Y nada, Daniel, te agradezco mucho compartir estas apreciaciones. Y bueno, no sé, ahí está el libro a la venta, y si no lo han leído, léanlo por favor. Van a encontrar fuego primigenio, digamos. Muchas gracias. Gracias a vos, Jairo, y gracias a ustedes por venir.